Vale, pues muchísimas gracias por acudir masivamente a esta convocatoria de rueda de prensa del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón, en las que lo que queremos es aportar unas reflexiones sobre el presente y el futuro de Aragón, que lógicamente es lo que más nos preocupa. Estamos asistiendo estos días a un espectáculo bochornoso en Madrid, en el que el Partido Socialista se ha visto sometido al chantaje por parte de Puigdemont y de Junts. Y el problema es que si aceptas el chantaje la primera vez, como lo aceptó en la investidura con la amnistía, el chantajista va a volver siempre a pedir más. Y es lo que está pasando. Vamos a ver cómo cada vez que haya que votar algo en el Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez y el Partido Socialista va a someter al chantaje y al pisoteo que Puigdemont quiere ponernos a todos los españoles para sacar ventajas para él, para su partido y para Cataluña, evidentemente a costa del resto de los españoles y especialmente por nuestra posición geográfica, a costa de Aragón. Y esto es lo que venimos a denunciar, es la ruptura y el ataque a la igualdad de todos los españoles, algo que no había pasado en los 45 años que tenemos de Constitución en España. Y pone en riesgo a Aragón con unos ejemplos que todos entenderemos. En el pacto que firmó Pedro Sánchez con Junts, en función de lo que nos dice Junts, porque tampoco han sido publicado, es decir, el Partido Socialista y Pedro Sánchez y el Gobierno de España no han tenido la valentía de hacer público ese acuerdo que se ha firmado, pero se habla, por lo que sabemos, por lo que nos ha explicado Junts, desgraciadamente solo una de las partes, habla de inmigración, que quieren las competencias de inmigración. Y más allá de que el debate de que si es competencia, si es constitucionalmente posible o no, si es competencia exclusiva del Estado o no, lo cierto es que el partido Junts en Cataluña y Puigdemont no quieren la inmigración, la gestión de la inmigración por la inmigración. Lo que quieren son las fronteras. Quieren ser responsables de las fronteras de Cataluña. Quieren, en definitiva, la independencia territorial de Cataluña. Y esto afecta más que nada y más que a nadie a Aragón, porque Aragón tenemos la mayor frontera territorial con Cataluña, la tenemos en Aragón. Y esto, evidentemente, quienes más va a perjudicar es a nuestra comunidad autónoma. Queremos saber exactamente el contenido de ese acuerdo para poder decidir qué actitud y qué medidas tenemos que tomar desde Aragón para la defensa de la igualdad de todos los españoles y en concreto de los aragoneses. Porque si Pedro Sánchez decidió con la investidura construir un muro ideológico, ahora Puigdemont lo que ha decidido es construir una frontera geográfica limitando Cataluña con Aragón. Quieren restablecer los controles fronterizos y tener el control de la inmigración y poder decidir ellos qué personas están en Cataluña y cuáles nos tenemos que dar el resto de comunidades autónomas. Y como decía, la principal frontera que tiene Cataluña la tiene con Aragón. Por eso somos los principales afectados y quienes más debemos de luchar contra esa ruptura de la igualdad de todos los españoles. Y de todo esto, de la inmigración y de las competencias de inmigración y de la construcción de las fronteras catalanas y de la independencia de Cataluña a través de construir sus fronteras, el Partido Socialista de Aragón no se le ha oído decir ni una sola palabra. Es urgente que el Partido Socialista de Aragón salga a decir y a explicar a los aragoneses cuál es su posición. Pero esto no solo sucede con la inmigración. Sabemos que ha concedido a Cataluña que el Gobierno central va a subvencionar también el 100% de los transportes, de las reducciones del transporte, que era una disminución del coste para el usuario, que pagaban en distintos porcentajes una parte del Estado y otra las comunidades autónomas. Cataluña ha conseguido, Puigdemont en el chantaje a Pedro Sánchez ha conseguido que el Estado asuma el 100% de esa rebaja del coste de los transportes, que lo pague el Estado. ¿Y el resto de comunidades autónomas? ¿Cómo quedamos en esto? ¿Vamos a tener que seguir pagando de nuestro bolsillo, del dinero público de Aragón,
esa subvención al transporte público frente a Cataluña se lo paga todo el Estado, porque el dinero del Estado que va destinado a esto a Cataluña es evidentemente es un dinero de todos los españoles. ¿Y Aragón va a tener que pagarse su parte del transporte público cuando Cataluña no? Queremos saber también a este respecto, qué es lo que tiene que decir el Partido Socialista de Aragón, porque este tema no han abierto la boca. Es urgente que el Partido Socialista de Aragón decida de qué lado está. Otro ejemplo es la digitalización de la justicia. A Cataluña le han multiplicado por 5 los fondos que van a darle para digitalizar la justicia. A Aragón no nos daban nada, con lo cual nos siguen dando nada. ¿Qué quiere decir? Que los aragoneses catalanes tendrán una justicia digitalizada de primera categoría y Aragón, si queremos una justicia digitalizada, nos la tendremos que pagar con nuestros propios fondos. Y de todo esto, otra vez más, ¿qué piensa el Partido Socialista de Aragón? Porque están callados, no dicen nada, están instalados en un silencio cómplice y es urgente que el Partido Socialista de Aragón se pronuncie a este respecto. O lo del regreso de las empresas a Cataluña. El Partido Socialista de Aragón habla de fuga de empresas y está apoyando el Partido Socialista de Pedro Sánchez que las empresas que salieron de Cataluña regresen a Cataluña, aparte de si lo van a hacer con sanciones o con incentivos o de qué forma, porque se está hablando de que la sede social tiene que estar donde esté su principal actividad. Esto evidentemente es romper todo el esquema que hay de todas las empresas de España, porque cuántas empresas tienen su sede social en un sitio y su principal actividad, la fábrica, etcétera, en otro distinto. Esto es un romper la libertad de empresa que hay en España. Y de todo esto, otra vez más, el Partido Socialista de Aragón no sabemos qué opina porque no abre la boca al respecto. Es urgente que el Partido Socialista de Aragón se posicione sobre todos estos aspectos, porque cada vez que haya que votar Aragón en el Congreso va a ser sometido a la extorsión de Pedro Sánchez, el Gobierno de España. Cada vez que haya que votar algo en el Congreso va a ser a costa del resto de españoles y a costa de los aragoneses. De todo esto, como decíamos, el Partido Socialista de Aragón no sabemos aún lo que piensa. Está instalado en un silencio cómplice ante la extorsión de Puigdemont al Gobierno de España y, por ende, también a los aragoneses. Es urgente que el Partido Socialista de Aragón se posicione y diga públicamente qué piensa de todo esto. Es especialmente grave en un partido que ha estado en el Gobierno hasta prácticamente antes de ayer, que no diga nada de las consecuencias, porque es muy consciente, al haber estado en el Gobierno de Aragón, sabe las consecuencias, la gravedad de las consecuencias que estas medidas de chantaje y extorsión de Puigdemont tienen para los aragoneses. Queremos saber, y es urgente, si el Partido Socialista de Aragón está más del lado del extorsionador Puigdemont y del chantajeado Pedro Sánchez, o está del lado de los aragoneses. Es urgente saber si el Partido Socialista de Aragón prefiere mantenerse del lado de Puigdemont y de Pedro Sánchez o quiere venirse del lado de la defensa de los derechos de los aragoneses. Para ello, el Partido Popular, en estas Cortes de Aragón, hemos presentado o vamos a presentar una iniciativa, una proposición no de ley, para poder debatir en el Pleno de estas Cortes todas estas cuestiones y obligar en ese debate a que el Partido Socialista de Aragón fije su posición con el debate y, por supuesto, también con el voto. Si tienen alguna pregunta, muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.